Pues muchas gracias a todos por asistir a esta nueva Academy Talk. Yo soy Eric Fletcher, soy el director de PUE Academy y empiezo con una introducción breve sobre PUE Academy. Tenemos un claro objetivo de acercar todo lo que se refiere a la formación y la certificación oficial a nuestros clientes, todas las instituciones académicas de España. Ya hemos formado a muchos alumnos y docentes a lo largo de nuestra historia y tenemos muchos centros adscritos a nuestros proyectos. Y trabajamos, en la derecha, en esta diapositiva podéis ver todos los proyectos académicos que gestionamos, con todas las colaboraciones con las multinacionales, no solo en el proyecto de Unity Academy, pero como podéis ver también Cisco, Microsoft con Microsoft Learn for Educators, Adobe, Autodesk, entre muchos otros. Trabajamos con el lema de Learn Practice Certify, porque nosotros entendemos que todo este proceso y la implementación de los proyectos en vuestros centros debería de empezar con la formación, y por esto nosotros no solo os damos acceso a contenidos oficiales para que podáis utilizar en vuestros centros de apoyo a vuestros docentes, pero también os ofrecemos plazas de formación a instructores y a staff técnico de vuestros centros para que se formen con nosotros, con nuestros docentes, con nuestros instructores como Sergio, y que puedan tener un conocimiento actualizado de las tecnologías que van en constante cambio, ¿no? También en la parte de practice os damos acceso a contenidos, a simulacros de examen que sirven también como material docente adicional a los profesores en su día a día, pero también como un material importante para que los alumnos que quieran presentarse a un examen de certificación puedan certificarse y prepararse mejor más allá de la formación que reciben. Y por fin, todo este proceso termina con la posibilidad de que vosotros podáis ofrecer a vuestros alumnos un acceso al examen, no solo de Unity, pero de otros muchos proyectos, tornándose un centro certificador oficial o a través de PUE con los servicios que luego os detallaremos. Sabemos que la formación y la certificación tienen distintos niveles, desde niveles más entry-level hasta niveles más profesionales y técnicos, y las certificaciones van por distintas entidades como Certiport y Pearson, y destacar que PUE Academy, con la colaboración y la exclusividad del acuerdo con Certiport en España, somos los que pueden otorgar a vosotros, los centros de educación, la figura de centro oficial de certificación, si os interesa ofrecer a vuestros alumnos una certificación oficial y el acceso a los exámenes. Dentro de nuestros servicios que ofrecemos a la comunidad educativa, es importante que nos tengáis ubicados como un partner que os puede ayudar en todo lo que se refiere a la formación y certificación y tecnología, ya sea a través de la gestión de los programas que tenemos, los programas académicos de Microsoft, de Unity, de Cisco y todos los demás. Contáis con un soporte activo en el apoyo y asesoramiento para la correcta implementación de los proyectos en vuestro centro. Os dotamos de recursos docentes, de formación al profesorado. También tenéis la opción de contratación de alguna formación a medida. Hacemos varios proyectos con consejerías de educación y ayuntamientos con formación de instructores, ya sea en distintas modalidades. También nos dotamos de material súper importante para el posicionamiento de los centros que hacen la apuesta por esta oficialidad, para que puedan también apoyarse en materiales de marketing, por ejemplo, para publicar los cursos, para que puedan destacarse en este mercado, para que también os ayuden en el reclutamiento de vuestros alumnos. Antes de dar paso a mi compañera Talisa, que os enseñará un poco más del proyecto de Unity, rápidamente destacar unos premios y reconocimientos que hemos obtenido. Somos el mejor partner de EMEA de Certiport. También hemos obtenido el reconocimiento, una vez más, de Premier Plus Partner como ASC de Cisco en España, entre otros reconocimientos que podéis ver en esta diapositiva. No me alargo mucho más, dejo que Talisa os presente un poco mejor el proyecto de Unity Academy con todos los contenidos y todo lo que tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Talisa Ferraro, soy la Customer Success Manager de PUE Academy
y es un placer estar con ustedes el día de hoy para comentarles y brindarles un poco más de información acerca del programa de Unity Academy que tenemos a vuestra disposición. Vale. Bueno, comenzamos explicando un poco qué es Unity para aquellos que no están familiarizados con este software y con esta plataforma, ¿ok? Unity es una plataforma líder de creación de contenidos para realidad virtual, realidad aumentada, 3D en tiempo real y 2 móvil. Básicamente viene siendo un software, ¿ok? Un motor de desarrollo de videojuegos, y es que estudiantes y profesionales de todo el mundo utilizan esta plataforma para crear desde juegos hasta películas, modelos 3D y simulaciones de realidad virtual. A continuación, los números que les muestro demuestran un poco ese liderazgo que tiene Unity en el mercado y en este sector, ¿ok? Y es que el 40% de los 1000 mejores juegos para móviles funcionan con Unity, el 50% de todos los nuevos juegos para móviles están basados en Unity, y el 60% de los contenidos de realidad aumentada y realidad virtual se basan en esta tecnología. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en el proyecto como tal que ofrece PUA Academy, ¿okay? Que es el proyecto de Unity Certified User, que está asociado con este programa de certificación, y que demuestra el conocimiento del software Unity y las habilidades para crear experiencias interactivas tanto en 3D como en 2D. Es una certificación que actualmente se encuentra reconocida por la industria, que valida las habilidades fundamentales en Unity y cubre las bases para crear interactividad en juegos, apps, realidad aumentada, realidad virtual, entre otras experiencias. Asimismo, también permite a las personas iniciarse en la creación de contenido interactivo para sectores como el de los juegos, entretenimientos, automoción, entre otras. Si bien es un programa de certificación como tal, los centros que deseen impartir esta tecnología en nuestras instituciones educativas no tienen de qué preocuparse porque PUA Academy ofrece la iniciativa o el proyecto Unity Academy, ¿ok? Que es en base al lema que comentaba Eric anteriormente, ya que nos basamos en un recorrido completo, ¿ok? Con esa parte de Learn, la parte de Practice y la parte de Certify. En la parte de Learn, PUA Academy ofrece recursos adecuados que proporcionan tanto a los alumnos como a los profesores las bases para el aprendizaje del producto y de la tecnología para la superación de ese examen de certificación. En la parte de Practice, muchos de ustedes ya conocen la herramienta de Practice Test, que se basan en simulacros de examen y una herramienta de práctica, ¿ok? Que le permite tanto a los instructores y a los alumnos medir ese conocimiento para ver si ya se encuentran preparados para la superación de esa certificación oficial. Y por último, pero no menos importante, es la parte de Certify, que consiste en la certificación oficial, que ya como todos sabemos, es esa prueba que demuestra el conocimiento y el aprendizaje en el mundo real. Comenzamos por comentando un poco los recursos que tenemos a vuestra disposición en referencia a esa parte de Learn, de los recursos docentes, ¿okay? Que tiene el centro para poder impartir esta formación a vuestros alumnos. Actualmente contamos con 3 recursos principales, ¿ok? Comenzaré explicándoles lo que es el courseware. El courseware es una herramienta que proporciona un programa estructurado de autoestudio que incluye todo lo que un estudiante necesitaría para aprender la plataforma de Unity, la programación C# y los fundamentos de desarrollo de juego. Cuando digo autoestudio me refiero a que es una herramienta que no se necesita que el docente esté ni tutorizando ni dándole un seguimiento constante al alumno. Es una herramienta que el alumno puede consumir de manera independiente, ¿ok? Se hace a través de un código voucher que el docente le proporciona a ese alumno, y ese alumno simplemente se dirige a la plataforma de Geometrix accediendo a través de un navegador web, canjea esa llave o ese código voucher y puede acceder de manera automática a este curso o a este courseware, ¿ok? Este courseware está conformado por 12 módulos basados en vídeo con referencias de texto de acompañamiento para los conceptos claves. Está conformado por 88 videos en completo, lo que significa aproximadamente 10 horas de vídeo. Dentro de este courseware, los docentes y los alumnos encontrarán y tendrán que realizar 3 proyectos completos diferentes con recursos asociados que tanto los docentes como los estudiantes completarán dentro del editor de Unity. Asimismo, también se cuentan con retos y cuestionarios integrados para reforzar el aprendizaje, y se calcula que aproximadamente este curso debe tener una duración de 20 horas para completarse de manera independiente. Por otra parte, tenemos la formación de instructores, que ya Eri les comentaba un poquito previamente, ¿ok? Que es un servicio que hemos puesto a disposición de los centros
y es básicamente consiste en cursos para los instructores, para los docentes, para que estos puedan adquirir los conocimientos necesarios y familiarizarse con el material para que luego puedan impartir la formación de esta tecnología a sus estudiantes. Actualmente de Unity ya tenemos programado 2 cursos en nuestra web, ¿ok? El primero es el de la introducción a la programación de videojuegos con Unity, que está programado para comenzar el 23 de febrero, seguidamente por el de Unity Certified User Artist, que está programado para el mes de abril. Son cursos que consisten, bueno, están en modalidad online y consisten en 6 sesiones webinar, ¿ok? Y en dichos cursos se les facilita a los instructores el material, tanto en coursework como en practice test, para que, como comentaba anteriormente, los docentes puedan familiarizarse con este material y se les sea mucho más fácil luego poder impartir esta formación a sus estudiantes, ¿ok? En sus instituciones. Tal y como se anunciaba en la invitación de esta Academy Talk, me gustaría recordar que aquellos centros que están suscritos a uno de nuestros proyectos de Microsoft Academy o Cisco Premium cuentan con 2 plazas de formación que pueden utilizar en estos cursos, en esta formación de Unity, ¿ok? Para aquellos que nos consultaban sobre los vouchers, que sepan que entre el día de hoy y el día de mañana recibirán sus 2 vouchers que pueden ser canjeados en la página web de la formación de instructores de PU Academy para apuntarse de manera gratuita en estos cursos. Por último, en la parte de recursos de docentes y Learn, tenemos lo que es la plataforma Unity Learn, que simplemente es una plataforma de aprendizaje gratuita, ¿ok? Con una colección, donde se encuentra una colección de proyectos y tutoriales completamente gratuitos, donde está todo el colectivo que utiliza y que desarrolla en esta plataforma. Dentro de esta plataforma, los estudiantes pueden buscar fácilmente materiales de aprendizaje, bien sea por tema, por tipo de contenido, por nivel de experiencia, ¿ok? Para encontrar exactamente lo que necesitan. Se puede realizar un seguimiento del progreso y la finalización de tu propio viaje de aprendizaje. Y por último, todos estos tutoriales tienen una presentación mejorada que pone las instrucciones, los videoclips, los fragmentos de código y que facilita el cambio del entorno entre lo que es la plataforma de Unity Learn y el editor de Unity. Seguidamente, en todo este recorrido que comentaba, le sigue la parte del Practice, que es la herramienta del Practice Test. Muchos de ustedes ya la conocen, pero se basan en una herramienta de práctica de simulación del examen oficial, ¿ok? Que cuenta con 2 modalidades, una modalidad de training que permite al alumno contestar las preguntas y el sistema le va diciendo si está correcto o no, y si está incorrecto, cuál es la respuesta correcta, permitiendo así que el alumno siga con su preparación para el examen de certificación oficial. Y una vez que el alumno ya se siente preparado, puede tomar la simulación del examen, ¿ok? En la que cuenta con un tiempo, con el mismo tiempo del examen de la certificación oficial, y cuando finaliza esta simulación, el alumno y el docente pueden conocer si esa persona realmente está preparado para ya tomar lo que es el examen de certificación oficial. Esta herramienta de Practice Test de Unity se realiza a través de un navegador web. No es necesario que los alumnos se tengan que descargar ni instalar ningún tipo de programa. ¿Okay? Y por último tendríamos la parte de la certificación, ¿okay? Este programa de certificación, bueno, cuando la persona realiza un examen y lo aprueba, obtiene una certificación UCU, que es Unity Certified User, ¿ok? Y recibe una credencial reconocida por la industria que valida su competencia en el uso de la tecnología Unity y demuestra que tienen habilidades y conocimientos en el desarrollo de la creación de contenido interactivo. Este programa actualmente cuenta con 3 exámenes diferentes, ¿ok? Como los podemos ver aquí, el Unity Certified User Programmer, que cubre fundamentos de la programación de C# dentro del software Unity, seguidamente por el VR Developer, que este examen pone a prueba básicamente la capacidad del candidato para crear experiencias y programas de realidad virtual y realidad aumentada, ¿ok? Y luego el Unity Certified User Artist, que este examen cubre lo que vendría siendo el arte digital 2D y 3D. Cada persona que aprueba este examen, aparte de su reconocimiento oficial del diploma, también recibe un badge, ¿ok? Para que lo puedan mostrar ya sea en LinkedIn, en otras plataformas de credenciales, ¿ok? Por último, comentar un poquito más sobre los exámenes, ¿ok? Que sé que siempre los centros tienen muchas dudas con respecto a este tema. Todos los exámenes que comenté anteriormente, cada certificación de Unity, se obtiene superando un examen que tiene un tiempo estimado de 50 minutos, ¿ok? Y se administran a través de un centro certificado autorizado Certiport. Estos exámenes se pueden administrar o ofrecer en 2 modalidades, tanto presencial como online.
están disponibles, no todos los exámenes están disponibles en castellano, pero hay un par que sí, los demás están disponibles en inglés, ¿ok? Y estos exámenes están diseñados o consisten en preguntas de respuestas selectivas, ¿ok? Que incluyen preguntas de verdadero o falso y emparejamiento. Por último, comentar que estas certificaciones de Unity Certified User expiran a los 3 años desde su fecha de expedición. Bueno, ahora les dejo la palabra con mi compañero Sergio, ¿ok? Que con la parte del workshop. Bueno, pues os voy a hablar un poco bueno, voy a poner el índice. Tengo la suerte de colaborar con PUE Academy como instructor y Unity Tech Lead. También mi centro, bueno, ahora os contaré un poco toda mi relación con PUE Academy y con Unity. Y voy a dar una pequeña ponencia sobre la relación de videojuego Unity en el sector educativo, cómo estas certificaciones pueden ayudarnos y voy a hablar un poquito más de estas 3 certificaciones que nos ha comentado Talisa. Las voy a destriparla un poquito más en el sentido de ver qué cosas técnicas, qué detalles técnicos se aprenden en cada uno de ellos. Y después os voy a hablar un poco también de la industria de los videojuegos y XR, que está totalmente relacionado, pero son 2 industrias diferentes, como ahora veremos. Bueno, os voy a hablar de quién soy yo, por qué los videojuegos, un poco este es el guión que voy a seguir en esta presentación. ¿Vamos a ello? Bueno, yo me han presentado muy bien tanto Eric como Talisa. Yo soy profesor de formación profesional en un centro público integrado de formación profesional en Málaga, más en concreto en el Parque Tecnológico de Andalucía. Es un centro de recién creación. Anteriormente pertenecíamos a un IES y ahora nos hemos reconvertido, como está ocurriendo en muchos otros lugares de España, en un centro integrado. Y en concreto pongo aquí Polos Digitales y FP porque tengo la gran suerte de estar impartiendo el curso de especialización en desarrollo de videojuegos y realidad virtual, que por eso este es el logotipo de videojuegos. Y lo estamos impartiendo en un lugar en Málaga que se llama el Polo Nacional de Contenidos Digitales, que es un contenedor en el que, entre otras cosas, incluye formación y empresas de videojuegos. Entonces, ahí estamos totalmente rodeados constantemente de eventos y formaciones de todo tipo de videojuegos y también de empresas, ¿no? Que es lo que más nos interesa, está relacionado con el mundo real, ¿no? Con la industria. También soy coordinador de internacionalización en mi centro. Casualmente ayer regresé de Alemania de un proyecto de realidad virtual que estamos haciendo con centros de formación profesional de Portugal y de Alemania. Y todo al final se va viendo y va ayudando a conocer cómo está el sector y qué cosas se pueden ir mejorando. Os dejo ahí mis redes sociales, la presentación que tendréis disponible. Me podéis buscar por Sergi Flax, que es mi nick. Bien, ¿por qué los videojuegos? ¿Por qué me he metido yo en videojuegos y qué ventaja tiene en videojuegos? Y ahora veremos que podemos aplicarla en cualquier nivel educativo. Los videojuegos aquí os dejo también un enlace de una charla TED que hice hace un par de meses en Málaga, en la que muchísimas de las cosas que os voy a comentar hoy sobre por qué he elegido videojuegos y qué utilidad tiene videojuego en educación, la podéis ver en esta charla que es muy divulgativa. Pero básicamente, ¿por qué me llamó a mí tanto la atención los videojuegos? Yo soy informático, estudié en su momento ingeniería técnica, trabajé en la industria como programador y analista. Pero a mí desde pequeño me fascinaba lo que es cómo estaban por detrás los videojuegos, la parte artística de los videojuegos, la parte creativa, la parte de cómo se podían crear mundos, la interacción entre objetos, y eso yo creo que a cualquier niño, como era yo, aquel niño que me apasionaba todo aquello, hoy más todavía, porque hoy está mucho más al alcance hoy es algo que es difícil que no encontremos a un joven, a un niño que no juega a los videojuegos. Y entonces, usando los videojuegos como ese recurso educativo multidisciplinar que va a traer consigo la motivación, va a permitir que el alumno tenga su propia proactividad, iniciativa a la hora de realizar sus propios proyectos, va a aprender, porque constantemente nuestros alumnos que desarrollan videojuegos están queriendo avanzar un pasito más, hacer algo más de funcionalidad, y eso le va a ayudar y le va a incentivar a que siempre esté aprendiendo nuevas funcionalidades que aplicarle a sus propios proyectos. Por supuesto, hay que trabajar en equipo. Es muy difícil si queremos que un proyecto de videojuego sea grande, es importante que se sepan combinar los distintos roles que hay en un videojuego, la parte artística, la parte de testeo, la parte de narrativa, la parte de audio. Entonces, al final, es un recurso educativo muy bueno, muy interesante para trabajar de forma en equipo. Por supuesto,
también que hoy día está muy de moda, bueno, muy de moda no, está hoy como algo, una de las líneas en educación, que son las competencias digitales, pues los videojuegos nos va a permitir abrir un abanico muy grande de distintas competencias digitales. Bueno, idioma, otra de las disciplinas que se tratan sí o sí, arte y creatividad, que ahora lo iremos viendo, y también hoy día es uno de los temas muy relevantes, la inteligencia artificial dentro de los videojuegos. Existe un apartado muy importante de inteligencia artificial en cuanto a que queremos simular mundos reales y queremos que el programa aprenda de nosotros. Entonces es otro campo que se nos abre dentro del videojuego muy, muy interesante. Bien, voy a entrar en el sector educativo de lleno. He dicho por qué estamos en videojuegos, ¿no? ¿Por qué hemos elegido videojuegos? ¿Por qué es tan interesante los videojuegos? ¿Qué nos puede traer? Y ahora voy a deciros, dentro de la formación profesional reglada, de la educación formación ya sea pública o privada o concertada, dónde se puede estudiar algo, cuál es el itinerario educativo formativo donde algunos que seréis profesores, donde se puede aplicar directamente un camino para profesionalizarlo en los videojuegos. Pues aquí tenemos los 4 grados superiores de los ciclos formativos de grados superiores, el de animaciones 3D, juegos internos interactivos, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, desarrollo de aplicaciones web, administración de sistemas informáticos en red. Tenéis todo enlace a la página oficial del Ministerio para ver su currículum. Estos 4 ciclos formativos son aquellos que nos dan acceso como requisito de acceso al curso de especialización desarrollo de videojuegos y realidad virtual. También tenéis aquí el acceso. Todo esto son titulaciones oficiales. La nueva ley de FP además están categorizadas con distintos niveles, son títulos oficiales. Y estos 4 grados superiores son los que nos darían acceso. En cada uno de estos 4 grados superiores, en alguno de ellos, se trata de manera precisa material de la profesión de videojuego. Por ejemplo, en el de animación 3D, juego interno interactivo, sí que se trata de una parte muy importante, que es la parte de arte 2D y 3D en videojuegos. En desarrollo multiplataforma, pues sí hay un módulo en concreto, el de multimedia, en el que hay una parte en el que se tratan motores de videojuegos y casi todos los centros que lo aplican Unity, porque como ya veréis, uno de los lenguajes uno de los motores educativos, motores de videojuegos más directos y como hemos visto tiene unas salidas profesionales muy altas. Y desarrollo de aplicaciones web, también se pueden hacer videojuegos web con JavaScript, con algunos frameworks, pero también se pueden hacer desde Unity, se puede hacer reconversiones a aplicaciones multimedia web, por supuesto también. Y después la parte de administración de sistemas informáticos en red, que parece que no puede servir para videojuegos, pero sirve y mucho porque uno de los grandes pilares de los videojuegos son los videojuegos en red, los multiusuarios, los multijugadores. Entonces, aquellos estudiantes que provienen desde esta especialidad de informática le va a permitir tener una visión muy amplia de lo que es la configuración de clientes y servidores para poder hacer juegos óptimos, tanto en la nube, que aquí enlazamos nuevos servicios como Amazon Web Service o muchos otros, para poder hacer videojuegos online y multijugadores. Bueno, voy a explicar un poco por encima. Ahí teníais los enlaces, cuando veáis las presentaciones, tenéis los enlaces a los currículum oficiales. No vamos a entrar porque si no nos tiramos mucho tiempo. Pero básicamente en el curso de especialización en desarrollo de videojuegos y realidad virtual se imparten estos 5 módulos. Sabéis, como sabéis, en formación profesional no se le llaman asignaturas a las materias, se le llaman módulos profesionales. Este curso de especialización, como hemos dicho, tiene una categoría de máster profesional en la nueva ley de FP y se abordan 5 temáticas. La primera es programación y motores de videojuegos. Ya veremos después con las 3 certificaciones cómo encajan a la perfección con 3 de los módulos de este curso de especialización, que ya se imparte por todo el territorio nacional. Se está impartiendo este curso de especialización en todas las comunidades. El de programación y motores casa perfectamente parte del temario de este módulo con el de Unity, el User Certified, el de Programmer. ¿Vale? Entonces ya después os daré un poco más de detalle qué se da en esta certificación y cómo podemos casarlo con este módulo. En este caso, pues, en este módulo se aprenden las bases de programación avanzada, aunque también inicialmente se empieza desde cero en lo que es la programación en Unity. Para aquellos que ya la conocéis, es una programación orientada al entorno de Unity. Unity es un motor de videojuego que tiene un entorno muy potente
y la programación está orientada a través de scripts, es decir, de pequeños trozos de código que van aislados, aunque también tienen relaciones unos con otros, que van muy, muy relacionados, totalmente relacionados con el entorno. Entonces, en este módulo, al final, lo que se conlleva es aprender técnicas de programación avanzada y técnicas de programación orientada al motor de videojuegos. Diseño gráfico 2D y 3D, aunque se llama diseño gráfico, pero comúnmente en el sector de los videojuegos se le llama arte 2D, arte 3D de videojuegos. Pues ahí la relación con Unity también es muy directa. De hecho, igualmente casa perfectamente el certificado de Artist con este módulo, porque se ven, ahora lo veremos con más detalle, después las distintas cosas que se pueden aprender en esa certificación de Unity. Y es uno de los pilares básicos de la creación de videojuegos, del desarrollo de videojuegos, por supuesto, en la parte artística, tanto 2D, 3D. Aunque el videojuego sea 3D, también existe mucha parte 2D en cuanto a la interfaz de usuario, y muchos otros elementos 2D que son necesarios. Tenemos otro módulo, como hemos dicho antes, importante, la programación en red e inteligencia artificial, basada en videojuegos, totalmente basada y especializada en videojuegos, que es decir, que la inteligencia artificial que se estudia en este módulo es mucho más corta. Esto no se trata en la certificación Unity, aunque se empieza a visualizar. Realidad virtual y realidad aumentada casa igualmente con el tercer certificado que tenemos de Unity, el de VR Developer. Ahora veremos un poquito más de detalle sobre esta formación. Y por último, tenemos un último módulo en esta especialización, que es diseño, gestión, publicación y producción. Es un cajón desastre de todas las habilidades profesionales y de gestión y de testeo, el QA testing, que es un puesto de trabajo muy importante también en los videojuegos, de publicación, de producción, de los publishers, que son también otra de las posibles profesiones que existen dentro de este mundo. Bueno, estamos hablando, me he dirigido directamente, que como dije yo soy profesor de FP, soy informático, y me he ido directamente, como habéis visto, hacia la FP, hacia el grado superior, hacia los cursos de especialización, que es donde directamente encaja a la perfección toda la formación de Unity que hemos estado comentando, y el que encaja a la perfección un Unity avanzado para ya buscar un camino profesional. Pero podemos también acercar los videojuegos, lo podemos acercar a cualquier nivel educativo. Por supuesto, con un nivel mucho más básico para que no cree frustración y para que todo el mundo pueda generarle a todos estos chicos, a todos estos jóvenes y incluso a los profesores, a los docentes, le pueda generar ese entusiasmo y esa ganas de seguir aprendiendo. Yo he tenido la experiencia en años anteriores de trabajar en 2 proyectos muy interesantes con educación primaria. Ahí tiene una foto del último proyecto con el que estuve trabajando y fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Los alumnos se encargaban básicamente de hacer la parte artística y la parte de narrativa y la parte de prueba también. Y los alumnos de FP, fue un proyecto internivelar que estuvimos trabajando entre primaria y FP, y la parte de FP pues, se dedicaron a la parte de programación. Pero eso lo hicimos de esa manera porque no nos dio más tiempo y porque así lo diseñamos y salió muy bien, un proyecto en equipo entre 2 centros educativos. Pero una vez ya conociendo cómo trabajan y las capacidades que tienen niños de primaria, y ya si nos vamos a secundaria y a distintos niveles educativos, y yo conociendo bien la herramienta Unity, claro que se podría dar Unity en primaria. Por supuesto, en cursos ya donde haya una cierta madurez, como pueden ser en cuarto, quinto, sexto, a lo mejor los cursos inferiores sería más complejo. Infantil, por supuesto, que yo no lo recomendaría meternos, haría otro tipo de lenguaje mucho más sencillo, como Scratch o algo, ¿no? Pero si hay recursos, aquí os pongo, por ejemplo, Unity Playground, que está la Unity Asset Store, que es gratuito además, y son una serie de juegos pequeñitos que le permite jugar y modificar y hacer cambios a los alumnos, a los estudiantes, para ir practicando. Y esto le puede dar una fuente y un core de videojuegos que para que ellos después puedan hacer sus propios recursos artísticos y sus propias modificaciones usando la herramienta Unity y iniciándose a la parte de programación de una manera lo más sencilla posible. Porque, como hemos dicho, programando se pueden hacer cosas simples y podemos llegar a temas muy complejos, pero con los alumnos, incluso haciendo cosas simples, se pueden hacer cosas, pero pasamos
usando herramientas profesionales, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Que aunque estén en niveles inferiores, estén usando herramientas que después se usan en el mercado a nivel profesional, como hemos visto. Si estamos hablando de primaria, imaginaros lo que podemos hacer en secundaria, en el que podemos hacer, en el vídeo TED, me acuerdo, en la charla TED ponía el ejemplo de alumnos que, por ejemplo, dicen que las matemáticas no se le dan bien, o que las físicas no las pueden ni ver. Pues si hacen un proyecto, aquí veis, por ejemplo, de un avión en el que tengan que hacer cálculos de física o tengan que hacer trayectorias y cálculos matemáticos para hacer distintas precisiones o distintos cálculos, normalmente cuando se trata de videojuegos el alumno despierta un entusiasmo y que le va a permitir abordar una serie de materias muy desde otra forma, ¿no? Desde otra perspectiva. Entonces, es muy recomendable en secundaria. De hecho, en secundaria ya está incluido el módulo de... Hay una asignatura que es la de programación, robótica y programación, o computación, creo que se llama. Y creo recordar que la nueva ley educativa que se ha aprobado van a obligar en breve, bueno, a obligar, que va a ser de manera obligatoria, tanto en primaria como en secundaria, la asignatura de programación. Es decir, que es muy, muy interesante poder introducir motores de videojuego como Unity, que son profesionales y a la vez nos permiten realizar videojuegos, que es muy atractivo para nuestros alumnos, pero haciendo programación siempre y cuando guiado hacia unos videojuegos básicos inicialmente, pero que permita al estudiante que pueda llegar hacia donde quiera. Porque estoy pensando en lenguajes como Scratch, que es muy, muy conocido en cursos como primaria, secundaria, pero nos limita mucho. Para aquel alumno que quiera profundizar, le limita mucho a poder hacer cosas reales, ¿no? Incluso a poder hacer un videojuego y tenerlo después en el móvil o tenerlo subido en internet, etcétera, etcétera. Bueno, también menciono FP básica, que como sabéis es un nivel paralelo a secundaria, que también nos va a permitir le puede permitir a aquellos alumnos que con más dificultades o algo, pues motivarlo a través de videojuegos. Por supuesto, en bachillerato se puede usar perfectamente y en grado medio, no solo en los niveles de informática, pero en la especialidad de informática, en otras especialidades, para hacer pequeños simuladores. Ten en cuenta que Unity no solo es para hacer videojuegos, es una herramienta para hacer aplicaciones interactivas que nos sirve perfectamente como herramientas de simuladores para electricidad, carpintería. Podemos hacer cualquier tipo de simulaciones que es muy interesante para cualquier profesión. Vamos a seguir. Vale, vamos a entrar ya de lleno en los 3 certificaciones de Unity, que Talís ha explicado muy bien cómo es todo el proceso. A líneas generales he explicado qué es lo que se ve en cada una y yo voy a intentar profundizar un poquito más en cada una de ellas. El de la certificación de Programmer, que como hemos dicho, casa a la perfección como parte del contenido del módulo profesional que existe en el curso de especialización de FP de Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual, que se ve básicamente en este contenido, en esta certificación. Pues básicamente inicialmente se tiene que aprender a manejar muy bien la herramienta de Unity. Las herramientas como Unity, que son herramientas visuales con un montón de opciones, de ventanas, de distintos estados, de paneles, pues se tarda tiempo en manejar y cuanto mejor se maneja todos los atajos de tecla, los distintos modos que tiene, el poder combinar distintas herramientas, todo eso cuanto mejor se sepa manejar, más rapidez y más productividad vamos a tener en la herramienta. Luego, una parte fundamental al iniciarnos en Unity es saber manejar la herramienta. Eso está abierto a cualquier persona, por eso decía que es fácil introducir este tipo de herramientas, incluso en edades tempranas. No hace falta ser un ingeniero informático para poder aprender a manejar un entorno como Unity. Donde ya sí empezamos a introducirnos en la programación son con el lenguaje C#, que es una programación orientada a componentes, porque Unity está orientada totalmente a componentes, que son parte de los Game Objects, que es cómo se organizan todos los objetos dentro de un videojuego. Y entonces son pequeños trozos de código. Y por eso decía que se puede empezar a programar pequeñas cosas básicas y es una forma muy interesante de empezar a aprender programación. C# es un lenguaje orientado a objetos, pero que a la vez permite una curva de aprendizaje rápida en cuanto a este tipo asociado a este tipo de tecnología.
Entonces, yo personalmente, que llevo toda mi vida básicamente programando, veo que es y que lo he enseñado también tanto a otros docentes como a estudiantes, veo que es un lenguaje fácil de aprender para aquellos que nunca se han introducido a la programación. Por supuesto, hay que dar una base siempre de programación y que es común básicamente a todos los lenguajes, pero que nos sirve para poder seguir creciendo. También, bueno, no me quiero... voy a ver qué hora es. Sí. El flujo de trabajo y la guía de estilo son muy importantes, la forma de trabajar, porque es importante hacer la organización de todo, en carpetas, el nombre que le ponemos a los ficheros, el tamaño de los distintos recursos gráficos, etcétera. Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta. Una de las primeras cosas que tenemos que programar y que es lo que más llama la atención en videojuegos son los movimientos. Controlar tanto tus propios movimientos como jugador principal como el movimiento de los posibles enemigos, ¿no? Si es un juego en el que tenemos que evitar enemigos o algún tipo de dificultad. Entonces eso es muy atractivo porque estás aprendiendo a programar y por cada línea que estás haciendo un resultado directo de que algo se está moviendo, ¿no? Y poneros en la mente un videojuego de carreras de coche, estamos moviendo el coche y estamos programando la velocidad, el freno, la izquierda, derecha. Entonces es muy, muy divertido y muy recompensa mucho que por cada línea de código que hacemos estás viendo un resultado visual y directo. Por supuesto hay que controlar el tema de las cámaras, como si de un director de cine se tratase, porque podemos tener una sola cámara, pero podemos tener distintas cámaras que persiga al enemigo, que pueda cambiar de ángulo, y eso es muy interesante porque también nos convertimos, como hemos dicho, en pequeños directores de cine que podemos controlar todo un escenario. Cuando hablamos de pipeline de arte, queremos decir cuáles son los procesos que hay que llevar, aunque esta certificación no es la de arte, pero por supuesto también tenemos que conocer cómo interactuar con toda la parte artística, cómo son los distintos pasos de coger elementos 2D o 3D e integrarlos en nuestro videojuego. Interacción con el UI, el User Interface, es decir, todo juego necesita un menú, necesita también que tenga toda la parte de puntuaciones, de interacción con el usuario, ¿no? Todo eso es muy importante, una parte imprescindible dentro de los videojuegos. Los triggers, que los que no conozcáis programación, algo sonará chino, pero son los disparadores, los eventos que se van produciendo a medida que va ocurriendo el juego. Ahí podemos profundizar en cosas complejas o hacer cosas simples con las corrutinas, hay una serie de conceptos ya un poquito más avanzados a los que se puede llegar y son mucho más potentes. Efectos visuales y de audio, ya decíamos que esto es, al final estamos haciendo una producción audiovisual, un videojuego, una producción audiovisual interactiva, es lo bueno que tiene, es como si estuviéramos haciendo una película, pero con la suerte de que estamos haciéndola interactiva como nosotros decidamos. Timeline y Cinemachine, podemos hacer también pequeños cortos no interactivos que pueden hacer que se introduzca a nuestro juego y todo eso se aprende todo este contenido está en el courseware de Unity, que yo he tenido la suerte de participar, de colaborar con PUE Academy y ya he impartido una sesión previa, ahora voy a impartir la próxima que ha anunciado Talisa, y en la que tuve la oportunidad de hablar con docentes, de contarle cómo lo trabajo en clase y también yo le aporté algún contenido extra de cómo de proyectos que yo había usado en clase, también basándome en el contenido que tenemos en el courseware de Unity. Entonces, pues yo creo que la aportación mía de docente en el campo práctico que tengo docente de Unity, pues puede aportar mucho en estos webinars que voy aportando y como tutor de estos webinars que habéis visto anunciados, ¿no? Os pongo un examen, ya os dijo antes Talisa también que cada una de las certificaciones podéis tener acceso a ejemplos de test. Los test son sencillos, pero hay que haber estudiado, es decir, que no se aprueba aleatoriamente, son significativos, es decir, que cada opción que elija, por ejemplo, aquí podéis ver un trozo de código en el que tenéis que elegir qué componente es el que tiene que coger en cada uno de ellos, ¿no? A lo mejor una animación o un rigid body que pone RB, pues tenéis que decir qué componente es el que tiene que coger cuando hace el start, el método start. Entonces, para poder contestar correctamente a estos cuestionarios,
hay que conocer muy bien lo que se está haciendo. Y no son difíciles, es decir, las certificaciones, los exámenes, no son proyectos los que tenga que desarrollar uno, porque si no sería muy complejo sacar estos certificados, pero a la vez no son quiero decir, son fáciles de sacar si se hace toda la formación y si se consigue ese nivel de habilidad en las herramientas. Aquí os pongo otro ejemplo de pregunta de test, que como hemos dicho, los tests aproximadamente duran unos 50 minutos para la certificación. Yo también tengo la suerte de que nuestro centro es un centro certificador y de hecho a mis estudiantes pues, le ofrecemos en su itinerario educativo, como hemos dicho que encaja a la perfección con 3 módulos profesionales, pues dentro de la formación de nuestro curso anual le examinamos y le damos el reconocimiento de esa certificación que le va a dar un valor añadido, sin lugar a dudas, en la industria. Otro de los ejemplos, aquí estáis viendo un diagrama de estado de animaciones y aquí hay que ir eligiendo con drag and drop cuál es cada número, cuál es el estado en el que está cada una de estas opciones. Entonces es muy interesante porque al final toca todo un amplio abanico de cosas básicas y elementales y fundamentales de la programación y el examen pues se hace, no es un proyecto que te puedas tirar días, porque un videojuego al final te puedes tirar día y día, sino yendo al grano podemos evaluar cuál es nuestra competencia. El examen, la certificación de Artist, voy a mirar la hora para no pasarme. Vale. Voy ahí ya mismo vamos a ir terminando, no me queda mucho. La parte de artista, pues la parte de artista es muy interesante. Este año va a ser mi primera colaboración como artist. Yo en el curso de especialización que os he comentado de FP, yo imparto precisamente la parte de programación y la parte de arte 2D y 3D. Luego, esta formación la tengo también bien trabajada porque la he trabajado con mi alumno durante 2 cursos. Es muy interesante la parte artista. En la parte artista no se trata programación, pero encaja a la perfección, es como un complemento perfecto para poder trabajar con programación. Es decir, si se hacen las 2 formaciones, el nivel de competencia, el nivel de profesionalidad que se gana a la hora de desarrollo de videojuegos y las posibilidades se nos abren de una manera enorme. Tenemos, por supuesto, la manipulación y optimización de recursos 2D y 3D, modelado 3D, aunque principalmente usamos, todos los que estamos en la industria, usamos la herramienta Blender, que sabré o el 3ds Max, pero para hacer cosas pequeñitas o de prototipado o de modelado simple, pues propio Unity te trae un componente, un paquete gratuito que se llama ProBuilder y te permite hacer modelados y prototipados rápidos en 3D. Luego es muy útil que desde la propia herramienta Unity te permite hacer modelado. Entonces es muy potente y muy, muy útil. Una cosa muy atractiva dentro de la parte de arte 2D y 3D son las animaciones 2D y 3D, que te permite la herramienta hacerlo. Ahí veis un ejemplo de un sistema de huesos, el rigging de un personaje 3D. Y después eso tiene muchísimas posibilidades integrándolo con otras herramientas, con otras animaciones, pero desde el propio Unity se puede llegar a hacer cosas muy, muy interesantes. Diseño de niveles, diseño de terreno, es decir, que al final, tanto sean 2D como 3D, tenemos herramientas que nos permiten crear niveles de una manera más productiva. No vamos piedra a piedra diseñándolas, sino al final hacemos pintado de niveles y diseño de niveles a un nivel muy interesante y de terreno. Por supuesto, la parte artística no se puede dejar de lado, importantísimo, toda la parte de iluminación a un nivel más profesional y de cámaras. Vimos que en la parte de programación se tocaba cámaras, controles de cámara. Por lo menos un poquito de programación de cámara hay que hacer, pero aquí ya se llega a un nivel mucho más interesante. Renderizado y shader graphs, que eso son toda la parte de efectos visuales. Ahí hay que tener muy claro la optimización, pero se pueden hacer cosas muy, muy interesantes de temas de simulación de agua, de fuego, de invisibilidad, todo a nivel gráfico y animación 3D. La última certificación, que ya la hemos comentado antes también, y os voy a hablar un poquito aquí de lo que se trata de la parte de VR asociada a Unity, es decir, asociada a cualquier gafas de realidad virtual. Hay distintas gafas y cada vez hay más y va a haber más en el mercado. Las que lideran ahora mismo el sector son las de Oculus, y Oculus trae sus propios paquetes de programar, incluso en Unity.
Y aquí en esta formación se enfoca en la parte de Unity concreta. Entonces está muy bien, me gusta, perdona, me gusta porque al final te permite programar para cualquier tipo de gafas. El tema de las gafas del hardware de las gafas es un sector que está en plena explosión, en pleno crecimiento. Cada poco están saliendo gafas nuevas. Nosotros acabamos de adquirir la Oculus Pro y ya se pueden hacer cosas impresionantes, pero es que están ya anunciando las de Apple, están anunciando nuevas gafas y esto sigue en crecimiento. Entonces, Unity no se está quedando atrás, por supuesto, y está optimizando y está haciendo una serie de componentes internos para poder hacer aplicaciones en realidad virtual muy, muy interesantes. Ahí os pongo, por no entretenerme más, un poco el detalle de todo lo que se trata en este curso de VR Developer. Y como podéis ver, pues interactuar y controlar objetos, el UI para VR, que es específico, ahí veis un ejemplo en una de las imágenes, sonido espacial, optimización de textura, iluminación, efecto de partículas, la optimización de polígono, porque la optimización en cámara, las gafas, sobre todo las que son stand-alone, es decir, que no necesita cable, el procesamiento ya no va con una tarjeta gráfica propia que tiene las gafas, hay que optimizar mucho todo para que vaya fluido, por eso hablamos de latencia, etcétera, etcétera. Bueno, voy a hablar, no sé cómo vamos de tiempo, si me puede decir Eric cómo vamos de tiempo. No te preocupes, Sergio, sigue con unos minutos más sin problema. Vale, perfecto. Me queda ya la última parte, que es la parte de industria, para comentar un poco cómo se encuentra ahora mismo la industria de los videojuegos, qué profesiones hay, qué demanda hay. Entonces, me gustaría enseñaros este gráfico, que ahí pongo la fuente, y es de 2021. La de 2022 todavía no ha salido publicada, tiene que estar a punto. Acabamos de cerrar el año 2022, pero va a ser seguramente con mayor incremento, porque las tendencias en el sector del videojuego siguen constantemente en crecimiento. En concreto, en este gráfico podéis ver cuáles son las tendencias de dispositivos. Como estáis viendo, casi la mitad de los dispositivos utilizados en videojuegos son móviles, es decir, tabletas, smartphone, juegos de smartphone y móviles, ¿no? Tablet games, es donde se concentra casi la mitad. Después tenemos en PC, es una industria muy, muy fuerte también. Y también está creciendo, incluso más que PC, todo el tema de consolas, sobre todo con las últimas consolas, Xbox y PS5, pues sigue siendo un sector muy fuerte. Pero donde más industria de los videojuegos hay, curiosamente, es los móviles. Y los móviles, como veremos ahora en las tendencias, sigue creciendo y seguirá creciendo. A nivel geográfico, a nivel mundial, donde existe igualmente, donde se concentra la mayoría de población jugadora, porque ahora estamos hablando aquí de jugador, no estamos hablando, como vais a ver, de empleabilidad, que ahora lo vamos a ver en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva. Aquí estamos viendo que el sector de Asia es impresionante, Asia-Pacífico, tiene más de la mitad del mundo. Europa sí que es verdad que tiene un trozo bastante importante, pero he de destacar dos situaciones geográficas, Latinoamérica y África y Oriente Medio, que están en un crecimiento exponencial. Son países que en el sector de los videojuegos están creciendo a una velocidad impresionante y por supuesto que hay que estar pendiente, porque ahí se va a generar muchas posibilidades también de empleabilidad en cuanto a desarrollo de nuevos productos relacionados con los videojuegos. En tema de empleabilidad, si os fijáis, bueno, no hay que decir que los videojuegos son una industria del entretenimiento. De hecho, es la industria del entretenimiento que mayor ingreso genera, mucho más, eso lo habréis escuchado muchas veces, mucho más que la música y que el cine. Y como industria del entretenimiento que es, pues los Estados Unidos son los que lideran, porque son los que tienen todas las redes y todo el tejido industrial para liderar eso. De hecho, la mayoría de las grandes producciones de videojuegos están hechas en Estados Unidos, ¿no? Ahí veis por el número de empresas y número de empleados y la facturación. Pero veis que muchos de estos países son europeos, como Francia, Suecia, Finlandia, Alemania, Reino Unido y España, que no está dentro del top 10 de países en cuanto a facturación, empleados y empresas. Y como decía, sigue creciendo. Está en un sector que sigue en crecimiento en cuanto a todas estas posibilidades.
Perfiles profesionales. Os he hecho aquí un abanico de empleados, tipos de empleo que se generan con toda esta industria de los videojuegos y realidad virtual, que todavía no hemos hablado de la industria de realidad virtual y os quiero comentar algo muy interesante. Bueno, desarrollador de videojuegos, el tester, que es una manera muy interesante de entrar dentro de los videojuegos, diseñador de videojuegos, artista de videojuegos, los videojuegos indie que algunas veces consiguen adentrarse a nivel industrial muy bien, a nivel económico, expertos en XR, ahora hablaremos también de las distintas modalidades de XR, experto en inteligencia artificial, experto en la nube, de videojuegos, productor, el publisher, audios de videojuegos, que aunque no se trate específicamente ninguna de estas formaciones, pero de manera indirecta siempre está, por ejemplo, en VR, uno de los temas es el audio espacial. A medida que nos vamos acercando, alejando a un sonido, lo vamos a escuchar más o menos. Banda sonora, FX, artista 2D, 3D, modelador. Hay mucha diferencia dentro del mundo del arte, hay muchísimos posibles puestos, ¿no? Y narrativa a nivel de crear una historia, etcétera, etcétera. Tendencias. Bueno, esos son posibles puestos que además lo he puesto todo en inglés y hablando de esto que hablamos aquí, hoy día en la empleabilidad, sabéis ya que en los sectores tecnológicos cada vez más el trabajo en remoto existe y en el mundo también de los videojuegos existe la posibilidad de, por supuesto, con el idioma inglés como casi requisito imprescindible en cualquier parte del mundo, podemos acceder con una formación aquí, si no encontramos la empresa y ya vamos cogiendo experiencia que nos interesa, pues a lo mejor podemos conseguir un trabajo en cualquier otro país de manera remota. ¿Qué tendencia, ya con esto voy a terminar, hacia dónde vamos relacionándonos con el mundo de los videojuegos? Pues el 5G cada vez más es más una realidad y cada vez más se va a implantar en todas las ciudades y cada vez más lo vamos a tener presente. Eso va a permitir que las comunicaciones sean mucho más rápidas y va a combinar, por un lado, que los móviles van a tener mucha más presencia, van a ser pequeñas mini consolas, tanto por el hardware como por las comunicaciones que producen los videojuegos, que necesitan, sabéis que un videojuego necesita buenas comunicaciones y buen hardware. Los dispositivos móviles cada vez tienen más capacidad para procesar todo. Y todo esto combinado, por supuesto, con la nube, como hemos dicho, que es imprescindible. Cada vez también tenemos más servicios que nos dan la capacidad de hacer multijugador, multiusuario, incluso servicios de jugar en streaming. Cuando hablo de la nube, cada vez hay más servicios, como conocéis, de PlayStation, de Xbox. Bueno, el sistema es como conocéis, como Netflix o Prime Video o como tanto sistemas de streaming. Igual ocurre con los videojuegos. Está el Xbox Game Pass, que te permite tener acceso gratuito a un montón de videojuegos, PSP Now, etcétera, etcétera. Bueno, otro de los sectores, como hablábamos antes, la inteligencia artificial está totalmente presente en todos los videojuegos. Cuando hablamos de cloud también hablamos de Big Data, porque al final se genera muchísima información que se puede procesar, muy interesante. Y otro de los sectores que tenemos emergente y con unas posibilidades comerciales y a nivel de industria son los eSports, que se están cada vez posicionando más dentro de los sectores de los videojuegos. Y termino ya como tendencia hablando de todas las metodologías, todas las tecnologías que rodean la realidad virtual. La realidad virtual, como sabéis, nos ponemos una gafa de realidad virtual, nos introducimos en un mundo creado de manera virtual y ahí podemos interactuar, jugar, podemos tener simuladores, etcétera, pero tenemos también la realidad aumentada, que te permite, como veis ahí en esa imagen de abajo en la tablet, te permite ver el mundo real y poder ver cosas en ese mundo real. Pero tenemos también la realidad mixta, que la realidad mixta con una gafa holográfica, que cada vez más se están haciendo gafas conjuntas que te permiten tanto VR como AR, como son las últimas Oculus que os he comentado, la Oculus Pro. Con esa realidad mixta te permite interactuar en el mundo real con elementos. Es decir, que eso va a dar unas posibilidades en la industria. Estamos hablando de que, por eso me gustaba relacionar todos los videojuegos, porque hay gente que dice, uy, los videojuegos no vamos a tener trabajo porque son grandes productores, muy difícil, pero es que toda la tecnología que hay debajo de videojuegos, como hemos visto, programación con Unity, toda la parte artística y la parte de VR, AR, todo esto nos va a permitir abrirnos un paso y un camino también, no solo a la industria de los videojuegos, sino a la industria de toda la industria del mundo industrial que va a requerir el VR
como parte de su negocio o parte de su crecimiento y de nuevas tecnologías emergentes que están saliendo que nos van a dar muchísima ayuda a nivel de simuladores, de educación, de control de material, etcétera, etcétera. Y por supuesto que estaréis harto de escuchar hoy día el metaverso. También pues se tienen que crear mundos virtuales, se tienen que crear experiencias, se tienen que crear temas económicos, etcétera, etcétera. Y yo creo que con esto pues ya no me enrollo más. Muchas gracias a todos. Un placer. A aquellos que estén interesados y hagáis el proceso educativo en las distintas formaciones, pues nos veremos allí por estas formaciones. Ahí tenéis mis redes sociales también, por si queréis tener acceso a seguirme a las cosas que hago. Y nada, para mí es un placer y estoy muy agradecido a PUE Academy por contar conmigo para este tipo de charlas y para estas formaciones, porque al final todos crecemos y para mí es un placer estar aquí. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos has enseñado. Un placer contar contigo. Yo intentaré, por no tomar mucho tiempo de todos, intentaré ser breve y nada, compartir con vosotros las maneras que hay de suscribirse a los programas académicos de PUE Academy, obviamente de Unity, si tenéis interés. Entonces, para los que todavía no saben, nosotros trabajamos con modalidad de suscripción. Tenemos actualmente 3 modalidades distintas. Dentro de todas ellas está el programa de Unity. Como podéis ver, son 3 modalidades encabezadas por programas estrella como Microsoft, Adobe Autodesk y Cisco, donde hay proyectos que los complementan. En la franja de abajo, todos los proyectos, ya sean IC3, IT Specialist, hasta Swift, incluyendo Unity, son proyectos que están presentes en cada una de las 3 modalidades de suscripción, por lo cual cualquier centro que tenga interés en implementar el proyecto de Unity, lo único que tenéis que hacer es elegir la modalidad dentro de las 3 que mejor os encaja. Los beneficios asociados al programa de Unity Academy, de manera rápida, que ya hemos comentado, pues acceso a los courseware preparatorios a las certificaciones, a Unity Learn, también con mucho contenido, cursos, la formación de docentes, de instructores y staff técnico que nosotros ponemos a vuestra disposición. Como ya comentamos con Talisa, tenemos 2 convocatorias con 2 cursos distintos, una ahora a finales de febrero y otra en abril, contando con Sergio como tutor. Todos los centros que tengan interés pueden contar con las clases de formación para sus profesores. Como nosotros comentamos al principio, creemos que este debería ser el paso principal, inicial, a la hora de implementar el programa dentro de los centros. El acceso ilimitado a exámenes y simulacros de exámenes, practice test de Unity y también de alguno de los otros programas que vais a tener a vuestra disposición dentro de las modalidades de suscripción. O sea que vuestro centro pueda ser un centro de certificación oficial y que vuestros alumnos puedan certificarse de manera ilimitada en las 3 certificaciones de Unity, pero también de los otros programas que comentamos. Dentro de los servicios, como os comentaba antes, tenemos el servicio de soporte técnico que ofrecemos a todos nuestros clientes. Ponemos una nota que no es una consultoría porque nosotros no vamos a vuestro centro para el despliegue del proyecto, pero sí que os damos un soporte y un asesoramiento para que podáis hacerlo y siempre indicamos que haya un coordinador TIC o un project manager, alguien del centro que pueda conocer el programa y ver la mejor manera de implementarlo en su día a día. Hablando de precios, cada modalidad de suscripción es una modalidad anual, cada una tiene un precio distinto. Pues los centros que quieran acceder a Unity a través de la suscripción de Cisco Networking Academy, pues es una modalidad anual con un precio de 1.800 euros al IVA, más IVA al año, y que tenéis acceso a todo lo que comentamos, los materiales, los simulacros, las clases de formación a instructores, nuestro soporte técnico, ¿vale? Entonces, si tenéis, dependiendo de vuestra oferta de formación, interés en algún otro proyecto más allá de Unity, que encaja con los programas que veis en esta pantalla, pues podéis elegir esta modalidad como la suya. Una otra opción es acceder a Unity a través del alta en Adobe y Autodesk. Sabemos que muchos centros que imparten videojuegos también imparten formación en Adobe, por ejemplo.
Para estos centros puede encajar bien esta modalidad con un coste anual de 4.600 euros más IVA al año. También incluimos los beneficios que informamos. Y por fin, la tercera modalidad de alta es la modalidad con el alta en Microsoft, también accediendo al proyecto de Unity, Microsoft con Microsoft Learn for Educators y todos los proyectos complementarios que veis en la pantalla, que también tiene un coste inicial de 4.600 euros más IVA. Hay distintas modalidades con distintos servicios adicionales que podemos prestar a vosotros y nos podéis consultar sin ningún problema. En el chat os he dejado un enlace con un formulario de alta y al final también vais a tener acceso a nuestro correo electrónico para cualquier consulta. Hablamos de formación siempre, ¿no? Y hacemos el hincapié en la formación de instructores. Es importante destacar que nosotros en formación siempre hablamos de cursos oficiales orientados a la certificación. Contamos con instructores como Sergio, que son los tutores de nuestros cursos. Hacemos siempre en nuestros programas, intentamos también alinear el programa a una formación de instructores. Casi el 100% de los programas que gestionamos tienen su formación asociada. Hablamos de formación en distintas modalidades, que pueden ser desde presencial, online o live virtual class, por ejemplo. Y destacar también no solo la formación a instructores dentro de los programas académicos que os ponemos a disposición, pero también el programa que hacemos súper importante con ayuntamientos y consejerías, donde formamos a profesores de FP, por ejemplo, y así podemos trabajar con programas a medida, dependiendo de la necesidad de cada consejería o de cada ayuntamiento, por ejemplo. Tenéis todos de la comunidad académica un 30% de descuento para que seguís formándose más allá de las 2 plazas de formación que damos en los programas. Tenéis un 30% de descuento con el voucher PUE Academy 30 en cualquier de los cursos que nosotros impartimos desde PUE. En www.pue.es/cursos tenéis todo el catálogo de cursos que podéis formarse con nosotros. Y voy terminando. Los centros, sabemos que muchos centros no tienen la capacidad operativa o no tienen presupuesto para tornarse un centro certificador oficial, pero aún así tienen interés en ofrecer la certificación a sus alumnos. Tenemos un servicio de Certification Credits, que con este servicio lo que los centros hacen es comprar un bono de vouchers. Los vouchers pueden ser entregues a sus alumnos y canjeados en nuestra página web, por lo cual podéis ofrecer una formación que va alineada con una certificación y nosotros desde PUE nos encargamos de toda la operativa, la tutorización de los exámenes de certificación. Es un servicio más para los centros que no tienen la capacidad o incluso el interés en tornarse centro oficial y ofrecer la certificación dentro del centro, pero sí que no quieren dejar de ofrecer la certificación a sus alumnos. Como os comentaba, en esta presentación tenéis el enlace al formulario para cualquier activación de proyectos o el alta si son nuevos centros. Es un formulario súper sencillo. Tenéis todas las 3 modalidades de suscripción y la opción de elegir los programas educativos que queréis dar de alta en vuestro centro y nos pondremos en contacto con vosotros si ya son centros desde el equipo de Talisa o si no son centros todavía, nuestro equipo comercial para ampliar la información necesaria. Por fin tenemos, como ya sabéis, estas Academy Talks que vamos realizando a cada mes por lo menos, donde ponemos en valor los proyectos que gestionamos con workshops técnicos. Os animo a que echéis un vistazo en las anteriores talks, que seguramente habrá información también importante y relevante a vosotros, y que os deis de alta en nuestra newsletter y también en nuestras redes para que siempre tengáis la información de primera mano de la mano de PUE, no solo cambios en proyectos, pero también invitación a cualquier nuevo evento y de así estamos en contacto más cercano. Pues ya es todo. Disculpa que he sido bastante breve, también para no tomar tanto tiempo vuestro. A todos vosotros que quieran implementar algún proyecto nuevo o darse de alta, pues por favor a través del contacto con nuestro correo o el alta a través del formulario. Estaremos encantados en contactar con vosotros. Los que ya son clientes cuentan con el apoyo de nuestro Customer Service y los nuevos clientes, nuestro equipo comercial. Sergio, una vez más, gracias
muy interesante todo. Muchas gracias, seguramente ha sido súper interesante también a los asistentes. Un placer contar contigo. Y a todos los que estuvieron con nosotros hoy también, muchas gracias. Que tengáis muy buena tarde y estaremos en contacto.